Ganar tiempo y el debate va a ser... el- Bueno, hoy tenemos a Andrés Muñoz de PRMG Mortgage. Nos va a ayudar con la visión que él tiene desde ese punto de vista de ese negocio, de la visión del negocio inmobiliario y cómo podemos aprovecharlo y sacarle el mejor jugo y gusto y poder mejorar nuestros negocios. Eh, como algunos ya saben, Red Global es una comunidad de realtors de diferentes brokers, con lo cual lo que tú nos digas se multiplica por cada persona en su oficina en algún momento dado. Esto se va a grabar para, pues, como dicen, consulta y mejora de cada uno de nosotros también. Y bueno, está con nosotros, como les decía, Andrés. Yo soy Omar Jiménez Cano, fundador de esta comunidad Red Global, para mejorar continuamente con el conocimiento que nos aportan amigos y compañeros y partners en alguna forma en los negocios que hacemos en la parte inmobiliaria. También hemos invitado economistas y otra serie de personas que nos ayudan a entender mejor toda la economía. Entonces, Andrés, cuéntanos de ti, muy breve, de ti y tu negocio, y pasemos al tema en este momento de cómo es el 2025 con mortgage inmobiliarios, etcétera. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, con Adelante. muchísimo gusto, al contrario, Omar y Francisco, les agradezco la oportunidad de venir acá a compartir un poquito del conocimiento que se ha adquirido a través de los años. Me encanta este tipo de, de grupos donde entre todos están unidos tratando de aprender más y de mejorar, porque indiscutiblemente para poder continuar siendo relevante en esta industria hay que prepararse muy, muy bien. A diferencia de otras épocas, yendo mucho, mucho atrás, tipo 2002, 2003, que empezó el boom en esta industria, que la gente entraba y no se preparaban lo suficiente, pero había tanto negocio que así no tuvieran mucho conocimiento, ni siquiera de lo que dice un contrato, pues tenían negocio y podían hacer muy buen dinero. Esas épocas definitivamente han cambiado. Hoy en día la clave para ser relevante en esta industria es lo que siempre he repetido yo, que es el conocimiento y el servicio. Esa es la combinación perfecta para que seas una persona relevante y te mantengas activa y consistente en la industria. Entonces, por eso me encanta este tipo de grupos y ver que tantas personas están o sienten tanta pasión por su negocio que continúan preparándose. Así que los felicito porque veo que el grupo está creciendo. Y bueno, vamos a entrar en tema. Yo rápidamente me presento. Sé que algunos de los agentes, yo conozco a algunos de los agentes y me conocen porque llevo ya este año estoy cumpliendo un cuarto de década, 25 años en la industria haciendo hipotecas. Comencé en el 2020, en el 2000, no, 2001 comencé. Es lo único que he hecho desde esa época. He visto un poquito de todo, he visto el momento, uno de los booms más grandes de la industria y he visto también la caída más fuerte que ha tenido. Bueno, la pandemia también y acá estamos. Gracias a Dios, eh, continuamos en la industria, sigo igual de apasionado y vengo a traer buenas noticias. Por naturaleza soy persona optimista porque, y más que nada en esta industria, porque a través de los años he visto los cambios que ha traído esta industria en la vida de muchas familias, que de alguna u otra manera he podido yo ayudar. Y bueno, por eso me encanta y sigo siendo optimista porque a pesar, no importa la época en que estemos, siempre comprar es la mejor decisión que puede tomar una familia. Entonces, Andrés, sí. una aclaración sobre el procedimiento. Entonces, las preguntas y
y comentarios las pueden hacer en el chat. No sé si lo he hecho antes, pero si es así, lo repito porque han entrado otras personas. Entonces, preguntas y comentarios que los pueden poner en el chat. Y al final abrimos la sesión de comentarios para que tú puedas llevar a cabo tu presentación. Perfecto. Igualmente, por favor, levanten la mano digital como aparece en sus pantallas. Yo estoy aquí con en mi imagen, si la miran, si la alcanzan a ver, ahí tengo la mano digital arriba para poder darle orden a la presentación, ¿cierto? Cuando sea la sección de comentarios y adicionales. Entonces, cuando quieras empezar, puedes compartir pantalla y gracias por estar, gracias nuevamente por estar con nosotros. Perfecto. Gracias por la aclaración, Omar. Bueno, entonces, de nuevo, mi nombre es Andrés Muñoz, represento la compañía PRMG, que es Paramount Residential Mortgage Group. Yo tengo mi propia sucursal en el área de Weston. Entonces, el día de hoy, el tema que quiero compartirles es el pronóstico del mercado para el 2025. Ya mismo voy a compartir mi pantalla. No olviden poner todos los micrófonos en mute, excepto Andrés, y cuando necesiten conversar, levantan mano. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor, estamos viendo 2025 forecast en gráfico. Ok, Dale, adelante. perfecto. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es el pronóstico para el año 2025. ¿Por qué creo que este tema es importante? Porque, como lo he dicho muchas veces y lo digo en todos mis entrenamientos, es para mí la clave para ser relevante en esta industria es el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es lo que hace la diferencia en el momento de reunirte con un cliente y poder crear esa dependencia de parte del cliente hacia ti, porque el conocimiento que tú tienes y que le estás compartiendo a tu cliente lo va a hacer sentir y pensar de que tú eres la persona indicada para que lo lleve durante este proceso de la búsqueda y la compra de una casa, que es la compra más grande que hace una familia en su vida. Entonces, mientras más conocimiento adquiramos, nos va a ser más fácil retener los clientes que, que consigamos. Entonces, es muy importante en el momento de ayudarle a una familia a conseguir su hogar, es en el momento de la entrevista, no solamente hacer la venta y buscarle la casa, sino hacer a esa persona o a esa familia entender y caer en cuenta lo importante del paso que están tomando, el beneficio tan grande que trae y el por qué es el mejor paso que están tomando. ¿Cómo se le puede demostrar esto? Es con conocimiento y mostrándoles el por qué están haciendo la mejor decisión, una de las mejores decisiones de su vida. Entonces, adquiriendo este conocimiento se nos va a facilitar eso y vamos a poder tener mucho mejor a nuestros clientes. Porque un cliente cuando está comprando una casa, ¿qué quiere saber? No solamente quiere saber de las escuelas, no solamente quiere saber del área, en fin, los pies cuadrados y todo eso, también quiere tener una buena idea de qué puede esperar en un futuro cercano, mediano o a largo plazo. Entonces, esta información es importante y relevante para que la traten de asimilar lo máximo posible y la puedan compartir con todos los clientes que tengan de ustedes de ahora en adelante. Entonces, ¿de qué se trata este pronóstico? Es básicamente entender qué podemos esperar para el 2025 en nuestra industria. Y voy a cubrir varios temas. Voy a cubrir obviamente lo que es la economía, porque como Omar lo mencionaba al principio, pues de eso depende todo, de cómo se comporte la economía básicamente. Ahí sigue, ahí detrás está todo. Y ahí, basado en la economía, también se afecta lo que es la industria nuestra, la industria inmobiliaria. Entonces, voy a tocar algunos temas un poco técnicos. No es para que, no es, no tienen que aprenderse todo esto ni nada, pero es más o menos para que tengan o sepan que ciertas cosas que voy a compartir acá tienen que ver al final con lo que son los pronósticos. Entonces, comienzo por el tema de la Reserva Federal. Y una de las cosas que quiero aclarar, que creo que lo hice en algún momento, pero sé que hay muchas personas nuevas, es lo siguiente. La Reserva Federal. Eh,
y esto importante que lo dominen porque sé que la pregunta siempre surge con los clientes y es lo siguiente. Todos los clientes, o la mayoría de los clientes, cuando yo hablo con ellos, me dicen, Andrés, la Reserva Federal bajó las tasas de interés. Qué bueno, qué bueno. ¿En cuánto están las tasas? Me dice la gente. Y desafortunadamente me toca decirles que la tasa de interés hipotecaria, a diferencia de la tasa federal, subió. Y les explico cómo funciona y ahorita les muestro y les doy una prueba de que esto funciona o es de la manera que se lo voy a explicar. La tasa federal básicamente es la tasa de interés en la cual la Reserva Federal le presta dinero a los bancos comerciales o es también la tasa que se prestan entre los mismos bancos. Esa tasa de interés es la que afecta préstamos a corto plazo. Préstamos a corto plazo incluyen préstamos para carro, préstamos para tarjetas de crédito, préstamos para líneas de crédito en la casa, préstamos para préstamos estudiantiles, en fin, todo lo que son préstamos a corto plazo son afectados por la tasa de interés federal. Esta tasa de interés no afecta o no la afecta inmediatamente a la tasa hipotecaria, porque la tasa hipotecaria es una tasa a largo plazo, es una tasa a 30 años normalmente. Entonces, cuando la Reserva Federal baja la tasa federal, no quiere decir que las tasas de interés hipotecaria bajan, ojalá fuera así, pero no es el caso. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. La Reserva Federal empezó a bajar la tasa, bueno, todo el año pasado la bajó, un total de 1%. Empezaron creo como en septiembre o en agosto, creo que empezaron a hacer los primeros cortes y en diciembre terminaron completando 1%, bajaron la tasa 1% el año pasado. Entonces, lo simpático es que en octubre del año pasado, las tasas de interés estaban más o menos al 6%, las tasas hipotecarias, y hoy en día estamos al 7.1%. Entonces, ahí está la prueba de que la tasa de interés hipotecaria no va de la mano de la tasa federal, porque ha bajado la tasa federal 1%, pero la tasa de hipotecaria ha subido 1% en los últimos 3 meses. Entonces es importante que esto lo entiendan y que se lo expliquen a sus clientes, porque los clientes te van a decir, bajaron las tasas federales, entonces bajó la tasa hipotecaria y no es el caso. Entonces es importante que dominen ese tema, porque siempre la pregunta va a surgir. Entonces, ¿qué tenemos acá? La Reserva Federal tiene 19 miembros que votan para bajar o no bajar la tasa federal. ¿Ok? Este es más o menos el pronóstico para el 2025. Un miembro dice que la tasa de interés federal en este momento está en el 4.375. Un miembro dice que se va a mantener igual. 3 miembros dicen que la van a bajar al 4.1. 10 miembros dicen que la van a bajar al 3.8. 3 al 3.625. El pronóstico nuestro es al 3.375 y hay un miembro que dice que la van a bajar al 3.125. Esta es la tasa federal de nuevo y es la que afecta a préstamos a corto plazo. Esto nos va a ayudar a todos en lo que son préstamos para carro, tarjetas de crédito, líneas de crédito sobre la casa, en fin. Lo que es el unemployment, porque la tasa de desempleo básicamente tiene una relevancia importante en lo que es la economía y cómo se va a comportar la economía y más que nada la inflación. Entonces, el desempleo, la Reserva Federal está pronosticando que se va a mantener, para este año va a estar en un 4.2 a un 4.5%, en este momento está en un 4.2. 14 miembros, de nuevo, dicen que va a estar entre un 4.2 y un 4.3 y 5 miembros, 4.4, 4.5. Pero no necesariamente quiere decir que siempre la Reserva Federal tiene la razón o sus pronósticos siempre funcionan, porque pues en los últimos años
hemos visto que las cosas no han sido manejadas de la mejor manera posible y que desafortunadamente en el 2022 la inflación se le salió de las manos a la Reserva Federal y por eso estamos en la situación que estamos. Entonces, todo esto son los pronósticos básicamente de la Reserva Federal. Todo esto va a influir eventualmente cuando más adelante miremos los pronósticos como tal para nuestra industria. Ok, el empleo. ¿Cuál es el pronóstico en lo que es el empleo como tal? Ok, déjenme muevo esto para acá. Ok, perfecto. La tasa de desempleo, tasa o el bueno, porcentaje de desempleo ha venido subiendo desde el 2023. Enero del 2023 estábamos más o menos al 3,4%. En este momento estamos al 4,2% de desempleo. Ahora, todos estos pronósticos del desempleo, básicamente de la manera que afectan la tasa, es que mientras más desempleo hay, menos consumo hay. Por consiguiente, mientras menos consumo haya, obviamente los precios bajan. Es un principio de la economía. Si no hay mucha demanda por un servicio o un producto, los precios bajan. Entonces, por eso es que pensamos y pronosticamos de que las tasas de interés van a bajar porque las tasas de interés hipotecarias van de la mano de la inflación. Entonces, todo esto del desempleo, si vemos que el desempleo está incrementando, quiere decir que hay menos personas que van a estar consumiendo productos y servicios, por consiguiente, los precios, por ende, tienen que bajar. Y si los precios bajan, quiere decir que la inflación baja. Y la inflación, como es la que va de la mano de las tasas de interés hipotecarias, pues obviamente si la inflación baja, bajan las tasas de interés. Entonces, estos son estadísticas y de nuevo, estoy explicando el desempleo, cómo vemos que va a incrementar y una de las estadísticas que hay en este momento, no sé si la sabían, y obviamente todo esto es a raíz de lo que es las compras online, que ya no sé si lo experimentaron, pero yo sí lo experimenté. Estas navidades, 2, 3 semanas antes del 24, como buen y juicioso esposo, salí por ahí a comprarle unos regalos a mi esposa y noté que los moles y las tiendas no estaban tan llenas como en años anteriores. Obviamente sí, una semana, unos días antes, sí los moles están que revientan, pero sí se ha notado de que las personas están yendo menos a las moles y están comprando más online. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de eso, miren la cantidad de negocios que están cerrando o que van a cerrar en este año. ¿Qué quiere decir todo eso? Estos son la cantidad de negocios que están cerrando tiendas. Multipliquen cada cantidad de esas por la cantidad de empleados que hay. ¿Qué va a hacer eso? Va a generar desempleo. Por consiguiente, si el desempleo sube, obviamente menos se consume menos y baja más la inflación. Otra cosa que impacta esto, otra cosa que impacta esto del desempleo es que hay muchísimo menos empleos disponibles. En enero del 2022, enero, febrero, estábamos en 12 millones de trabajos disponibles. En este momento tenemos aproximadamente 7,7 millones de trabajos disponibles. Lo que no ve la gente es que, bueno, otra cosa que afecta a esto bastante es que hay 7,7 millones de trabajos disponibles menos, pero desde el 2022 hay 12 millones más han nacido o hay 12 millones más de habitantes en el país. Entonces, obviamente, todo esto nos muestra de que el desempleo va a incrementar más de lo que la Reserva Federal en este momento está
diciendo. Entonces, obviamente ya como Andrés, les expliqué, una interpelación ahí, pero es curioso porque las cifras de creación de empleos ha crecido. Cuando en Wall Street y los demás proyectaban 220, saltamos a 270 con números parecidos. Entonces, claro, esa es la creación, no es la tasa real no lo que de hay disponible, mortalidad más exactamente. nacimientos, pero de todas maneras ha aumentado. Pero bueno, eso como comentario más adelante. Correcto. Ok, entonces, desempleo, ya sabemos, afecta la inflación. Por consiguiente, si la inflación baja, bajan las tasas de interés hipotecarias. Importante también que entiendan esto, la tasa de interés hipotecaria es afectada o varía de acuerdo a cómo se comporte el índice del bono del tesoro de los 10 años. Si ustedes quieren saber cómo se han comportado las tasas de interés, lo único que tienen que hacer es entrar en Google y mirar el comportamiento del bono del tesoro de los 10 años. Ese es el índice que hace fluctuar, subir o bajar la tasa de interés hipotecaria. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? En este momento, el bono del tesoro de los 10 años está más o menos al 4.5, 4.6%. El pronóstico es que baje al 3.6%. Esto no quiere decir que esta sea la tasa de interés hipotecaria, porque la tasa de interés hipotecaria básicamente se calcula teniendo en consideración el bono del tesoro de los 10 años y se le incrementa lo que se llama un spread, como ¿cómo digo, cómo se pudiera traducir spread? ¿Alguien me puede ayudar? Sí, ese es Como un margen de un margen. intermediación. Exacto. Hay un margen hacia arriba, que es obviamente donde ganan, por decir, los bancos que originan préstamos hipotecarios. Entonces, actualmente está al 4.5%. Vamos a ver cuál ha sido el margen, cuál es, porque no es un margen exacto o específico sobre la tasa del bono del tesoro, sino que ese margen va fluctuando también a través de los años. Ok, vamos a ver más o menos ese margen, cuánto ha sido a través de los años. A través de los años, como pueden ver acá, es más o menos un 1.8% promedio por encima de la tasa del bono del tesoro. Obviamente tiene diferentes comportamientos. Esto fue en la caída del 2008, que hay la diferencia es mucho más alta. Y esto fue la pandemia. Y en octubre del 2023, que las tasas llegaron al 8%, el margen subió al 3.1%. En esa época, el bono del tesoro estaba más o menos al 5%. Quiere decir que por el bono del tesoro al 5% más el margen como tal del 3.1, por ahí fue en el momento en que las tasas de interés hipotecarias llegaron al 3.1, al 8.1. Actualmente ese margen está al 2.5%. Por eso si la tasa federal en este momento está al 4.3 aproximadamente, más es lo que está el margen actualmente, por eso las tasas de interés están en promedio entre un 6.75 y un 7.125. ¿Ok? Pero, ¿a dónde creemos que van a ir las tasas hipotecarias en los próximos 6 meses? Se pronostica que el bono del tesoro del 4.375 va a bajar al 3.6% y que la diferencia o ese margen va a llegar al 2.25% basado en todo lo que vimos anteriormente en cuanto a la inflación, el desempleo y todo eso. Entonces se pronostica que la tasa de interés hipotecaria fija a 30 años va a estar en el rango del 5.85%. Eso es obviamente extremadamente positivo, porque si estamos al 7.7, 7.1% y bajamos al 5.85%,
el interés o el movimiento que se va a generar va a ser bastante en nuestra industria. Ahora, este tema, uno de los más importantes o uno de los temas que más debemos dominar y poder compartir con nuestros clientes por el tema de la pregunta del millón: ¿qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar con los precios? Ya los precios están muy altos, los precios van a caer, el negocio va a caer. ¿Será que espero? ¿Será que no espero? Todo en realidad es basado en estadísticas, es basado en números, y mientras más podamos compartir esta información con nuestros clientes potenciales, más fácil nos va a ser convencerlos de que están tomando la mejor decisión. Vamos a mirar algunos números interesantes. El mercado de finca raíz en los Estados Unidos. Actualmente hay 136 millones de hogares en los Estados Unidos, de los cuales 45 millones están rentando todavía. Por consiguiente, tienen cero plusvalía o equity. De esos 136 millones, 91 millones son propietarios. Y en este momento, esos 91 millones de personas que son propietarios están sentados en 37 trillones de plusvalía o equity, que nos da un promedio de $407,000 por hogar. Entonces, ahora vamos a ver, de esos 91 millones, vamos a dividirlos entre personas que tienen las propiedades 100% pagas y los que tienen hipoteca. De ese 91 millones, 35 millones tienen la propiedad paga en su totalidad y están sentados en 20 trillones de dólares, con un promedio de $571,000 por propiedad. De las personas que tienen hipotecas, 56 millones tienen hipoteca y están sentados en 17.3 trillones de dólares en plusvalía, lo que nos da un promedio de $311,000 de plusvalía actualmente, en promedio en el país. Eso es un número, pienso que es uno de los números más altos o el número más alto que ha habido en la historia de este país, donde las personas tienen un promedio de plusvalía en sus hogares de $311,000. Entonces la pregunta para la persona que está decidiendo si compra o sigue rentando es: ¿cuándo piensas poder ahorrar $311,000 si estás pagando renta? Son números muy interesantes y son números que pueden cambiarle la perspectiva a una persona que está decidiendo si compra, no compra o si espera. Andrés, y hay algo adicional ahí interesante, que es la proyección de la transferencia de esa riqueza. O sea, dentro de 5 años, los baby boomers van a transferir eso a a las generaciones, a sus hijos o nietos, en fin, ¿no? Y eso es un futuro que puede proyectarse un poco más. Definitivamente. Y, y basado en eso, Omar, ahorita quiero hacerles una exhortación para maximizar esa situación de los baby boomers y todo eso. Demografía, importantísimo para pronosticar lo que va a suceder en nuestra industria. ¿Esta raya las hice yo o quién hizo eso? ¿Ustedes ven unas rayas acá? Sí, pero creo que fuiste vos. Sí, qué extraño. Bueno, en fin. Ok, demografía nos ayuda a pronosticar lo que es la demanda por vivienda en el futuro, por decir en los próximos 30 años. Vamos a las generaciones. Sabemos que los baby boomers es la generación más grande que ha existido. Actualmente están entre los 60 y 78 años. Población: 71 millones de baby boomers, de los cuales, de toda esta generación, 74% son propietarios. Generación X, edad actual 44 a 59, población 65 millones, de los cuales 65% son propietarios.
Los millennials son la segunda generación más grande actualmente de edad 28 a 43, población 73 millones, y son de esos 73 millones, 45% son propietarios. Y los Gen Z, edad 12 a 27, población 69 millones, de los cuales, por estar obviamente tan jóvenes, solo el 8% son propietarios. Entonces, acá nos vamos a enfocar solamente en los millennials y en la generación Z. ¿Ok? Los millennials, 73 millones, edad promedio 35 años, y son propietarios, de esos 35 años, son propietarios el 45%. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Y esto es volviendo a lo que es la demanda, porque siempre en cualquier industria, si se pronostica o existe demanda, los precios no caen o es muy difícil que caigan. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? En los próximos 10 años, lo que es el porcentaje de personas que son dueñas de hogar va a incrementar o incrementa de un 33, va a incrementar de un 33% a un 55%. Quiere decir que va a haber una necesidad para 8.5 más hogares, obviamente casas en nuestro caso. De ahí pasamos a la generación Z. Son 69 millones, edad promedio 20 años, y son únicamente dueños del 8%. Pero cuando pasen 10 años más adelante, lo que es el home ownership o ser propietario va a pasar de un 8% a un 33%, lo cual va a haber necesidad o demanda por 17 millones más de hogares. Entonces, ¿cuál es el resumen? En los próximos 10 años, basado en las estadísticas, vamos a necesitar, para llenar la necesidad o la demanda de lo que son los milenios y la generación Z, vamos a necesitar un promedio de 17 y 8, 25.5 millones más de hogares o de viviendas. Entonces, esto es muy positivo para nosotros, obviamente, porque sabemos que por tema de demografía y por estadísticas va a haber una necesidad de hogares muy alta para lo que son los millennials y la generación Z. Yo siempre me he enfocado mucho en lo que es los millennials porque son el grupo más grande que están buscando o necesitando vivienda, pero después de los millennials viene la generación Z. Entonces, esto es positivo para nuestra industria porque obviamente se sabe que va a haber demanda por vivienda en los próximos 10 años. ¿Ok? Luis, Eh, ¿y tienes un número al día de hoy? Porque los números de la déficit de vivienda varían según la fuente, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que está entre 2,5 millones y 7, según diferentes fuentes eh, de alta fidelidad, pues. correcto. ¿Tenías una pregunta o estabas haciendo una... La pregunta es si tienes algún dato del déficit, de acuerdo a las cifras, ¿no? Que tú tengas, pero si no, pues lo comentamos más adelante. Ok, perfecto. Recuerden que Sigamos. yo no soy un economista, solamente estoy compartiendo conocimiento que adquiero por las fuentes que a nosotros como empresa nos comparten los economistas o las personas expertas en este tema. eh, Vale. y pues Sí, lo obviamente con la interesante mucha... y el aporte que yo decía es que depende de la fuente, hay entre 2,5 millones y 7, pero pensé que pues eso a cada uno nos corresponde averiguar y trabajar sus cifras, pero es muy interesante la que tú nos acabas de mostrar. Sigue. Sí, definitivamente estas figuras esta presentación se las puedo compartir porque esto es bastante importante, dominarlo y conocerlo para compartirlo con un cliente que te estés entrevistando y le puedas demostrar el por qué el pronóstico es que las propiedades no van a caer de precio, es porque viene una alta demanda por vivienda. Y obviamente oferta y demanda es la clave o sea, es el principio más básico de la economía. Y si sabemos que hay una alta demanda, pero hay
baja oferta o bajo inventario, pues obviamente eso es muestra de que los precios se van a mantener, es más, que van a continuar subiendo. Esta gráfica nos muestra el monto de listings o propiedades que hay disponibles para la venta, active listings. Sí, obviamente se sabe que la cantidad de propiedades disponibles en el mercado ha incrementado un 27%, por decir, en el último año, lo cual es positivo para todos nosotros. Pero si miramos históricamente, yéndonos hasta antes del 2017, han visto que las propiedades, lo que son las propiedades o el inventario ha venido cayendo, cayendo, cayendo. Estuvimos en el nivel más bajo de inventario más o menos en los primeros meses del 2022 y pues sí ha subido un poco, pero en general tenemos niveles de inventario muchísimo más bajos de lo que históricamente se ha visto. Más o menos los listings activos o propiedades disponibles para la venta han oscilado más o menos en 1.2 millones de propiedades. Pero ahorita estamos con un déficit de un 21% aproximadamente de los niveles promedio de listings o propiedades disponibles para la venta. Pero como les había dicho, la población ha incrementado 12 millones. Entonces, no solamente estamos negativos, un 21% de los niveles promedio de propiedades disponibles para la venta, pero encima de eso hay 12 millones más de personas, ¿ok? Que obviamente requieren o van a necesitar vivienda. Entonces, esto nos muestra, y acá tenemos la gráfica que nos muestra lo que es oferta y demanda. Demanda, basado en la necesidad de hogares que hay en este momento, hay una demanda, por decir, promedio, actualmente es 1.9 millones, pero este es más o menos el promedio que se ha visto, más o menos 1.7, 1.5 millones de propiedades necesitadas para poder llenar la demanda de vivienda. Pero propiedades o inventario en este momento está en más o menos 1.2, 1.3 millones y históricamente hay en inventario, entre inventario y casas construidas, un promedio de 1.3 millones de propiedades. Entonces hay mucha más demanda que la oferta. Obviamente eso no se los tengo que recordar, todos lo sabemos y todos lo estamos experimentando. Entonces, eso es otro de los motivos por los cuales, uno de los motivos más importantes por los cuales, a pesar de que las tasas de interés han incrementado, por este motivo de la oferta y la demanda, se pronostica que los precios van a continuar incrementando y que los precios no van a caer. Obviamente, esto es a nivel nacional, esto es un promedio nacional. Hay ciertas áreas que se ven afectadas más o menos que otras. Ahorita lo comentábamos que gracias a Dios estamos en la Florida, uno de los estados más apetecidos para vivienda en todo el país. Entonces, el pronóstico para real estate en el 2025. Propiedades se pronostica que van a incrementar un 4.1% en el año corriente, en el 2025. Una propiedad de $500,000 va a tener una ganancia anual, por decir, de $20,500. Si lo hacemos acumulativo a 5 años, el pronóstico es que las propiedades en 5 años van a estar subiendo entre un 30 y un 35%. Una propiedad de $500,000 va a incrementar 150, $175,000. Esto es importante también compartirlo con sus clientes, porque como les digo, esto les va a hacer ver otra perspectiva y van a ver números reales. Entonces, para culminar o para terminar, estos son los pronósticos para el 2025. Las casas, como les acabo de mencionar, van a incrementar entre un 4 a un 4.5%. Lo que es la inflación que mira la Reserva Federal para determinar si bajan o no bajan la tasa federal. Y obviamente esto afecta la tasa de interés hipotecaria.
es que la inflación va a bajar a un 2.1, 2.2% de un 2.8 que está actualmente. Lo que es el desempleo, 4.5 a un 4.6 es lo que se pronostica de un 4.2 actualmente. La tasa federal se pronostica que va a bajar a un 3.25 de un 4.375 que está actualmente y que las tasas de interés hipotecarias van a bajar entre un 5.75% y un 6% de un 7% que están actualmente. Eso es el pronóstico para el 2025. Lo, ahora sí podemos entrar a lo que son preguntas. Sé que me alargué un poquito más, no sabía que iba a tomar tanto tiempo, No, 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 pero está bien. todo, Baja la todo pantalla, baja oídos. el share screen. Andrés, baja el share screen para que no sigamos viendo la obra de arte tuya que está ahí en verde, al extremo superior derecho. Ah, ok. Un arte moderno, ¿no? Listo, muchas gracias. Bueno, comentarios, pues yo hice algunos, hay muchos más, pero la idea es que entre todos podamos hacer eh, la mejor figura para poderla presentar a nuestros clientes y negocios. Francisco, adelante, sigue tú. Sí, yo creo que esta Aurelio, es tú le das la palabra a la gente. una pregunta para Andrés. ¿Tú crees que el mercado, específicamente en Florida, está sobrevalorado el mercado inmobiliario? Y yo pienso que está sobrevalorado. Pienso que es relativo. Pienso que está sobrevalorado para la persona local, para la persona que ha vivido acá toda la vida o trabaja acá. Es posiblemente que sí esté sobrevalorado, pero en general, tú sabes que, y sabemos que el mercado inmobiliario, hay tres palabras claves que son location, location, location. Y el location básicamente es lo que le da valor a la vivienda o a la propiedad. Entonces, por varios factores, la Florida sigue siendo se ha convertido más que nada últimamente en uno de los lugares más apetecidos para vivir por varios temas. State income tax, por 20.000 cosas. Sabemos que la Florida es un lugar muy apetecido y sabemos que el real estate se mueve, el valor por lo menos, dependiendo de la ubicación. Entonces sí puede estar sobrevalorado para lo que son las personas locales, motivo por el cual hemos visto tanta gente migrando para un poco más al norte, pero para personas de otros estados que están acostumbrados a pagar state income tax o que tienen salarios un poco más altos o que pueden trabajar eh, remotamente, pues no, para ellos no es que posiblemente no esté sobrevalorado. Pero sí, para nosotros como tal, sí lo vemos que están los precios demasiado elevados, pero volvemos a lo mismo. Muchísima gente quiere Oye, estar Andrés, viviendo acá y eso pues es lo que mantiene los precios. una pregunta, el porcentaje de deuda, el ratio de deuda para préstamos que se sugiere normalmente se hablaba del 30% o 40%. ¿Cuál es el número hoy en día para yo pedir un préstamo que dentro de mis ingresos no debo sobrepasar ese rango? La pregunta tiene, o esta inquietud tiene dos puntos. El primero, si eso es el 30, ¿cuánto debería estar ganando como familia para que me hagan el préstamo? O como persona, no importa cómo tú lo expresas. Si es el 40 es otra cifra. Y eso sí nos podría empezar a rayar un poco o a ponerle un resaltador a si está o no está sobrevaluado el mercado. Porque si es el 40%, pues wow. Las casas se habla de que en Florida están en 450, números parecidos más o menos. Entonces, yo tengo que pedir cuánto de préstamo, el 5%, el 3% de cuota inicial, el 10% y otro revuelo que viene que seguramente lo conversamos en otro minuto, dejémoslo aparte por ahora, es el cuento de la privatización de Fannie Mae y Freddie Mac, pero eso dejémoslo aparte. Pero volviendo a los ratios de deuda. Sí, a ver, y esto es importante también que lo entiendan para que
fácilmente ustedes pueden hacer unos numeritos y tener una idea más clara o hacerse una idea más clara de cuando tengan esa conversación inicial con un cliente y ustedes le hagan la pregunta, bueno, ¿y cómo están los ingresos y esto y lo otro? Pues tengan una idea básica, este cliente tiene potencial, no tiene potencial o más o menos va a estar en este rango de precio. A diferencia de lo que se escucha del 30% y el 40%, es curioso porque esos porcentajes son mucho más altos. Entonces el poder de adquisición, el poder de endeudamiento de una persona es más alto de lo que la mayoría piensa. Y de la manera que se calcula es la siguiente. Nosotros calculamos el ingreso bruto mensual. Se calcula el ingreso mensual bruto. Vamos a decir que la persona gana $6,000 al mes. Ese es su ingreso bruto, ese es el que vamos a utilizar para efectos de calificación. Ese ingreso vamos a calcular me voy a ir con un préstamo FHA, el 56% de ese ingreso, rápidamente hago el número, $6,000 por el 56% me da $3,360. Esa es la cantidad O de... sea, quedan 2.400. ¿Perdón? Le quedan 2.400. Sí, pero no, 3,360, ahí en ese monto tiene que incluir, tiene que poder caber el pago de la hipoteca mensual más cualquier deuda que tenga en su reporte de crédito. Para cálculos más sencillos y no de pronto no complicar un poquito tanto la cosa. Vámonos a lo que es el pago mensual de la hipoteca únicamente. El 46% del ingreso de esa persona es lo máximo, es para el máximo pago mensual que califica de hipoteca. Porque la pregunta común es, o la más común es, Andrés, ¿hasta qué valor califica mi cliente? No es el valor de la vivienda al cual nosotros calificamos la persona, es el pago mensual máximo que puede hacer. Y el pago mensual máximo es el que determina para cuál propiedad califica. Porque todas las propiedades tienen taxes diferentes, seguros diferentes y asociaciones diferentes. Entonces, si una persona califica para un pago mensual de $2,700, y hay dos propiedades de $400,000, pero una paga 8,000 de taxes y la otra paga 5,000 y una paga 300 de asociación y la otra 80, para la primera no va a calificar, pero para la segunda sí, y las dos valen $400,000. Entonces, por eso nunca se califica un cliente basado en el rango o en el precio de la propiedad, sino en el pago mensual. Sí se puede dar un rango, obviamente un rango de precio, pero lo que yo hago con todos mis agentes es que cuando estamos trabajando un cliente y a la persona le interesa una propiedad, me pasan esa información, yo calculo el pago mensual basado en esa propiedad particular y le dejo saber si califica o no califica. Pero bueno, ahí me alargué un poquito, pero el 46% del ingreso mensual de la persona o del cliente le tiene que alcanzar, ese es el pago máximo de hipoteca para el cual califica. Y eso es importante saber ese número. Pues si Estela tenía un comentario o pregunta. Sí, Andrés, referente a las nuevas políticas que está sacando, que sacó el presidente Trump, de referente a la deportación, hay muchas personas que seguramente han tramitado sus préstamos de vivienda y obviamente, pues si tienen que salir, pues estas viviendas van a quedar en el aire. De que estas viviendas, el inventario se va a incrementar, ¿sí? De propiedades inactivas que van a estar en un momento dado. Eso incide también en la reducción de los precios de las viviendas actuales. Bueno, ¿Sí Estela, me dicen?
No tengo una respuesta concreta para esa pregunta porque esto recién sucedió. Todavía no, por decir, no han sacado, por decir, pronósticos de qué puede, cómo puede afectar, de qué manera puede afectar. Yo personalmente te doy mi opinión. Yo pienso que esto no va a ser algo inmediato. Yo creo que el enfoque número uno por ahora va a ser empezar con las personas que han entrado en los últimos 3, 4 años, por decir, y que tienen récord criminales. Entonces yo pienso que si las personas, por decir que lograron comprar su vivienda y están acá ilegalmente o lo que sea, o que tienen potencial de ser deportados, yo creo que todas esas personas van a tener tiempo de poner estas propiedades para venta en el mercado y no creo que vaya a tener una reducción o vaya a impactar, por decir, lo que son los precios en general en promedio en el país. Estas personas, como lo acabamos de ver, muchas de ellas están sentadas en mucho equity, mucha plusvalía y no creo que vayan a solamente dejarlas tiradas e irse para sus países o ser siendo deportados. Yo creo que va a haber tiempo para que las listen para la venta y obviamente eso lo único que va a traer es positivo para todos nosotros porque va a haber un poco más de inventario en el mercado. Pero obviamente, una vez tengamos pronósticos o sepamos cómo pueda afectar esto, pues se les compartirá. Y lo otro que quiero adherir es lo siguiente, el pronóstico que yo les acabo de dar es basado en la situación actual del país antes de la elección, o antes de la toma del poder del nuevo presidente. Eso es como si siguieran las cosas como están en este momento. Yo personalmente estoy extremadamente optimista de los cambios que vienen. Eh, es más, yo vi un video de Trump hablando donde mencionaba que el plan de él era volver a las épocas anteriores donde las tasas de interés estaban en el rango del 3%. No sé, obviamente, qué tan rápido lo pueda lograr, pero todos sabemos que el presidente que está en este momento en el poder ha hecho la mayoría de su carrera en lo que es en nuestra industria. Entonces, él entiende, él sabe la situación que estamos teniendo, él sabe lo difícil que ha sido los últimos 2 años, lo difícil que es para el consumidor obtener casa en este momento por tema de las tasas hipotecarias. Entonces, yo pienso de que él va a poder hacer alguna diferencia y va a poder mejorar la situación actual de lo que es nuestra industria. Entonces, Andrés, sí, dime. sobre ese punto yo tengo varios comentarios. Indudablemente la Florida está siendo favorecida por la elección de Trump porque ha elegido muchas de las personas políticas y empleados, etcétera. Fíjese que el de León Medical, por ejemplo, le está mandando a España, ¿no? Entonces eso, como embajador, es un ejemplo. Lo segundo, si ustedes miran muchos de los puestos relevantes, son de gente de la Florida. Otro ejemplo es que Pulte, por ejemplo, uno de los herederos de Pulte, la constructora, está nombrado también como parte del gobierno de Trump en estos días. Entonces, lo que tú dices sí es cierto, tiene una mentalidad inmobiliaria y eso nos puede ayudar a que él piense que eso es fundamental. Ahora, no hay que desconocer, como decíamos ahora, que si el gasto de la vivienda es alto y lo logra mejorar, pues obviamente la gente respirará mejor y eh, tendrá más favorabilidad para sus futuras campañas. Lo otro, devolviéndome hacia la parte de la inquietud de las personas que tengan que salir del país, muchas de ellas, si son ilegales, lo que han hecho es tener una compañía y a través de su ITIN han conseguido préstamos inclusive y las casas están a nombre de las empresas. Sí, o de la misma persona, no importa, eso no, el hecho de que lo deporten no quiere decir que se lo expropien, se lo expropian con cero costo. Lo segundo es que, como tú dijiste también, conozco amigos que en su momento, hace unos 8 años, 7 años, les tocó salir del país porque no tenían los documentos pertinentes. Entonces lo que hicieron fue dejar la casa rentada y esa plata en dólares, cualquier $500 que le deje de diferencia, dejémoslo en $500 de utilidad, que puede ser más en un caso dado, depende de cuando la haya comprado, si la renta, esos $500 en su país de origen es mucha plata. Entonces no Correcto. tienen que vender, no tienen que vender. Pero claro, algunos también no tendrán legalizado eso, no habrán tomado las prevenciones del caso y esas casas sí entrarían seguramente
posiblemente en un default, remate y aumenta la oferta, pero no creo que sea tan... Podemos dividirlo en tres partes. Unos que sí se van y dejan eso botado. Otros que sí se van y lo organizan y se lo dejan a un pariente, u otros que además la dejan rentada porque tienen su parte fiscal, que es algo importante también a tener en cuenta, y como tú lo dijiste en las cuentas de cuánto se necesita para la renta. Hay otras preguntas ahí o comentarios. Yasmín. Yasmín. Margarita Barguín también tenía algo, pero veo que bajó la mano. No sé si le tocó, Sí, porque ya estamos sobre las yo 10. tenía era un comentario personal sobre la pregunta que hizo la compañera de qué va a pasar con las personas que Trump va a deportar. Pues yo no pienso que Trump va a llegar a deportar a las personas que están. Primero hay que tomar en cuenta que, como ya dijeron, él hizo sus millones en real estate. Segundo, que es una persona de negocios. Si tú estás pagando taxes, no tienes récord criminales, ¿por qué él va a ir a quitarte tu casa si tú estás dando beneficios a este país y está pagando un préstamo? Hay mucha gente para deportar. Son miles y cientos de miles de personas que se pasaron ilegal y que están haciendo cosas feas. No van a ir ellos a buscar, a tocar puerta a los clientes nuestros que tienen años acá trabajando. O sea, la gente que se asuste con eso, lo que hay es que tratar de tranquilizarlo tomando esas medidas de que, mira, ¿por qué piensas tú? Y lo que tú dijiste, tu casa igual, compra y la dejas rentada. Es un beneficio porque si te tocara tener que irte, pues dejas en Estados Unidos una propiedad que te está pagando una renta y que te está generando ingresos en tu país. Correcto. Buen punto. Francisco tiene una pregunta. Andrés, ¿cómo están los intereses para los préstamos internacionales, clientes internacionales en este momento? ¿Tú trabajas bastante con clientes internacionales? Sí, bastante. Lo he hecho desde que empecé mi carrera. Tengo un producto muy bueno, muy interesante, más que nada por dos temas, por el tema de las tasas de interés, porque si para un local, una persona doméstica está al 7.1, para un extranjero en este momento está al 7.2 y 7.3. O sea que la diferencia en tasas es mínima, es una tasa muy agresiva y lo más importante es el tema de los fondos. Los fondos para la compra, en la mayoría de los casos, con la mayoría de los bancos, te piden o te exigen que la persona demuestre que los ha tenido por un mínimo de 60 a 90 días en su cuenta. Con nosotros, solamente con un día que lleve en la cuenta en un banco en Estados Unidos es suficiente. Entonces, eso facilita mucho, le facilita mucho a las personas del extranjero que sabemos que mueven sus dineros de maneras un poco diferentes a las nuestras acá. Entonces, con un solo día que lleve el dinero en la cuenta en Estados Unidos, para nosotros es suficiente y no cuestionamos de dónde procedieron los fondos. Necesariamente tiene que tener la cuenta abierta aquí ya en los Estados Unidos. Sí, definitivamente para un préstamo acá, sí, tiene que O sea, tener que una tenga cuenta. una corporación creada o título personal. Puede optar por ambas opciones, puede ser a título personal o abrir una LLC para específicamente poner el título de esa propiedad a nombre de esa LLC. Tiene las dos opciones. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, Francisco, Claudia, Aurelio y toda la gente que nos ha colaborado para tener esta información de muy buena mano, de primera mano de PRMG Mortgage. Y vamos, la información que tú compartes, nosotros la ponemos en nuestro grupo de Red Global, que como decía antes, son realtors independientes que no dependen de un solo de un solo broker, o que tienen una limitación aparte de las propias que tengan o que se impongan, ¿no? O sea, no quiero saber de eso. Bueno, pues está en el libre albedrío, como diríamos, aprovechando la libertad de este país. Yo pienso que si hay un buen futuro. Es posible que este año nos toque un poco los reajustes de todo el renezón, de que no sabemos para dónde vamos. Recordemos un poco lo que fue la pandemia en los primeros 2 meses, en un marzo y un abril, ¿no? Que no sabíamos qué pasar, a dónde ir, qué hacer, y todo resultó en su momento en un boom de que lo vivió el mercado, lo vivimos unos otros de un lado. Pero muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos por esta reunión y seguimos en contacto. En este momento, pues toca ya despedirnos, son las 10:10, nos volamos
el 15%, un sexto, un 17% del tiempo, haciéndole números. 10 de 60 es un sexto, un sexto, un 17. Y muchas gracias a todos. Entonces, en este momento paramos aquí nuestra